La Hispania romana no fue solo calzadas y legiones. Fue un territorio lleno de ciudades vibrantes, con teatros, anfiteatros y foros que competían en grandeza con Roma. Hoy haremos un viaje por las ciudades más importantes de Hispania, descubriendo sus secretos y los datos más curiosos que quizás no conocías. Tarraco. Empezamos en Tarraco, actual Tarragona. Fue capital de la Hispania Citerior y residencia del propio emperador Augusto. Aquí, frente al Mediterráneo, se alzaba un anfiteatro con capacidad para 15.000 personas, un espectáculo único con vistas al mar. La ciudad llegó a tener entre 20.000 y 30.000 habitantes, lo que la convirtió en una de las más dinámicas de la península. El llamado Pont del Diable, o Puente del Diablo, forma parte de un acueducto que llevaba agua a la ciudad desde el río Francoli. Tenía 217 metros de largo y 27 metros de altura, y aún se conserva en pie. Cartago Nova. En el sureste, Cartago Nova, la actual Cartagena, fue la joya minera de Hispania. En el 209 a.C. Escipión el Africano tomó Cartago Nova en una operación relámpago durante la Segunda Guerra Púnica. Esto marcó el inicio del dominio romano en la península. Los cartagineses tenían en Hispania a 3 ejércitos repartidos. Aníbal ya estaba en Italia, y sus hermanos Asdrúbal y Magón en distintos frentes. Eso dejó a Cartago Nova con poca guarnición, pese a ser su capital en Iberia. Escipión marchó con 25.000 infantes y 2.500 jinetes. La ciudad estaba defendida por unos 1.000 soldados de guarnición regular. Escipión llegó con su ejército por tierra y bloqueó la ciudad. Coordinó el asalto con la flota romana, que cerró el puerto. Escipión descubrió que durante la marea baja se podía atravesar una laguna al norte de la ciudad. Envió un destacamento por allí, entrando por sorpresa en un punto débil. El asalto fue rapidísimo. En un solo día la ciudad cayó. Los romanos irrumpieron desde varios frentes y sembraron el pánico entre defensores y civiles. La pérdida de Cartago Nova fue un golpe brutal para Cartago. Sin su puerto principal y sin acceso directo a la plata de sus minas, su poder en Hispania quedó muy tocado. Escipión, con esta victoria, se ganó fama de estratega genial y aseguró una base fundamental para el resto de la guerra. Desde sus minas de plata se financió buena parte de la expansión romana. Su teatro, con 6.000 asientos, permaneció oculto bajo edificios modernos hasta que fue descubierto por casualidad en los años 80. Una ciudad de unos 30.000 habitantes, próspera y cosmopolita. Emerita Augusta. Al suroeste, encontramos Emerita Augusta, la actual Mérida. Fundada en el 25 a.C. para veteranos de las guerras cántabras, fue llamada la Roma Pequeña de Hispania. No era una ciudad cualquiera, fue la capital de la provincia Lusitania, que abarcaba gran parte del oeste peninsular. Actual Portugal y oeste de España. La ciudad se abastecía de agua mediante 3 acueductos. El más espectacular es el de los Milagros, con pilares de más de 25 metros de altura que aún se mantienen en pie. Su teatro para 6.000 espectadores, un anfiteatro para 15.000, y un circo que podía reunir a 30.000 personas, la convierten en uno de los conjuntos monumentales mejor conservados del imperio. Su población rondaba los 50.000 habitantes. Itálica. Muy cerca, en Santiponce, Sevilla, se encuentra Itálica, cuna de 2 emperadores, Trajano y Adriano. Aunque era más pequeña, con unos 20.000 habitantes, su anfiteatro de 25.000 plazas rivalizaba en tamaño con los grandes del imperio. Adriano impulsó la llamada Nova Urs, un ensanche con urbanismo muy avanzado, amplias calles porticadas, villas con mosaicos espectaculares y un anfiteatro colosal. Un detalle curioso: el anfiteatro tenía más capacidad que la propia población de la ciudad. A pesar de su importancia inicial, Itálica entró en declive ya en el siglo III después de Cristo, eclipsada por la vecina Hispalis, Sevilla, que era un puerto comercial mucho más activo. El anfiteatro de Itálica fue usado como escenario en la serie Juego de Tronos,
lo que la devolvió a la fama mundial en el siglo XXI. Córdoba. En el valle del Guadalquivir floreció Córdoba, capital de la Bética y hogar del filósofo Séneca. Con cerca de 50.000 habitantes, era un centro de exportación de aceite y vino hacia Roma. Su teatro, con 15.000 asientos, fue uno de los mayores de Hispania. Durante la guerra civil entre César y Pompeyo, Córdoba fue escenario de enfrentamientos. En el 45 a.C., tras la batalla de Munda, César castigó duramente a la ciudad por haber apoyado al bando pompeyano. César marchó contra la ciudad, la asedió y la tomó tras una dura resistencia. Se dice que más de 20.000 personas murieron en la toma y saqueo de Córdoba. César castigó a la ciudad por su lealtad a los pompeyanos, aunque después la repobló y le devolvió sus privilegios. Hoy descansa oculto bajo la Córdoba moderna, pero sus restos aún nos hablan de su grandeza. Segóbriga. En el interior, Segóbriga fue una ciudad más modesta, con unos 10.000 habitantes, pero un centro clave por su comercio de lapis specularis, un mineral traslúcido usado como cristal en todo el imperio. Aunque más pequeña que Mérida o Tarraco, conserva un conjunto urbano completo: teatro, anfiteatro, foro, termas, murallas, circo, lo que la convierte en una especie de ciudad romana de bolsillo. Sorprendentemente, su anfiteatro de 5.500 plazas podía albergar a más de la mitad de la población local, y su teatro daba cabida a 2.000 espectadores. Este es el gran secreto de Segóbriga. Su riqueza provenía de las minas de lapis specularis, un yeso traslúcido usado como cristal en ventanas antes del vidrio. Plinio el Viejo menciona que el mejor lapis specularis de todo el imperio estaba en Segóbriga. Se exportaba a Roma y otras ciudades ricas, lo que dio prosperidad al municipio. Hoy se conserva como un parque arqueológico impresionante, donde se pueden recorrer calles, graderíos y hasta entrar en galerías de las minas de lapis specularis. Hispalis, la actual Sevilla, fue sobre todo un gran puerto comercial. La provincia bética era la gran productora de aceite de oliva del imperio, y Hispalis fue un centro neurálgico de este comercio. Desde aquí partían los barcos cargados de aceite hacia Roma. En el barrio de la Encarnación se han hallado restos de factorías de ánforas, que se usaban para transportar el aceite hasta Roma. Bajo Julio César recibió el rango de colonia con el nombre de Colonia Julia Romula Hispalis. Este cambio atrajo veteranos, comerciantes y dio un gran impulso urbanístico. Aunque no tan monumental como Itálica, su foro, termas y puerto fluvial la convirtieron en un centro vital del comercio romano en Hispania, con unos 20.000 habitantes. Lucus Augusti. Y en el noroeste, Lucus Augusti, la actual Lugo, se destacó por su carácter militar. Lucus Augusti se convirtió en la capital administrativa del Conventus Lucensis, una subdivisión de la provincia tarraconense. Desde allí se controlaban la justicia, los impuestos y el reclutamiento militar de buena parte de la Galaetia. Sus famosas murallas romanas, levantadas en el siglo III, aún rodean el casco histórico y son patrimonio de la humanidad. Es la única muralla romana del mundo que se conserva completa. La ciudad, con unos 15.000 habitantes, era clave en el control del territorio galaico. El nombre Lucus significa bosque sagrado, en latín. Esto hace pensar que la ciudad pudo fundarse cerca de un lugar de culto indígena, romanizado después por Augusto. Como toda ciudad romana importante, tenía foro, templos, termas, acueducto y anfiteatro, aunque este último está peor documentado. Astúrica Augusta. Más al norte, Astúrica Augusta, la actual Astorga, administraba las riquísimas minas de oro de las Médulas, una de las explotaciones más colosales de la antigüedad. Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano. Desde Astúrica se organizaba la explotación minera y la recaudación del metal precioso que iba directo a Roma.
Astúrica tuvo murallas en dos fases. Una inicial de época augustea y otra más monumental en el siglo III. Se han encontrado altares dedicados tanto a dioses romanos como a divinidades locales. Hubo templos de culto imperial y de deidades orientales traídas por los legionarios, como Mitra. Aunque contaba con solo 10.000, 12.000 habitantes, su importancia estratégica era enorme. Caesar Augusta. Terminamos en Caesar Augusta, la actual Zaragoza, la única ciudad en Hispania con el nombre completo de César Augusto. Con unos 20.000 habitantes, contaba con un teatro de 6.000 asientos, un puerto fluvial en el Ebro y unas termas públicas muy avanzadas. El anfiteatro, no tan grande como el de Itálica, pero suficiente para espectáculos de gladiadores y fieras. Su capacidad rondaba los 6.000 asientos. Tuvo desde el principio el estatus de colonia romana de derecho pleno, lo que la situaba al mismo nivel que ciudades de Italia. Augusto asentó en ella a veteranos de las legiones IV Macedónica, V Victrix y X Gemina, tras las guerras cántabras. Estos soldados recibieron tierras y viviendas, lo que dio un fuerte carácter romano desde el inicio. Cada ciudad de Hispania romana tenía su propia personalidad. Unas brillaban por su comercio, otras por sus espectáculos, otras por su riqueza minera o su papel político. Juntas, dibujan el mosaico de un territorio que fue fundamental en el imperio. ¿Cuál de estas ciudades te gustaría visitar si pudieras viajar en el tiempo? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más curiosidades históricas.